Hola chiquillos, buen día a todos. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola Diego, ¿cómo les va? Todo bien, todo bien. Hola, profe. Hola Tomás, ¿qué tal? Bien, bien. Historia. Qué poquitos. Los dos paralelos. Hola, profe. Hola Nicolás. Sí, sí, sí. A veces no estoy seguro cuando me hablan y veo el nombre abajo, pero eh, no, no le creo mucho a lo del Zoom. A veces ya me ha pasado varias veces que habla uno y me está mostrando a otro porque simplemente hay ruido. Entonces, Sí, no estoy seguro. pasa. Pasa, pasa. Ok, Nicolás. Vamos a esperar unos minutitos más porque nuevamente Fosforito no apareció. Posiblemente tenga problemas con su internet. ¿De quién es ese perro? Ladra. Vamos a esperar hasta las 10 ya, por la avenida del Fosforito, ya, por si acaso.
Estamos a 15. Ya, chiquillos, voy a abrir la sala. Nos vemos adentro. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena, buena, buena. ¿Todo bien? Hola, ¿Y profe. ustedes Hola, cómo están? profe. Bien, también un poquito rudo nomás. Me costó quedando dormido anoche. Me costó dormir como a las 4, posiblemente. A ver, en la lista tengo. ¿Qué estoy pasando la lista al tiro? Creo que estamos todos los que ya noté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y somos 12. No, 1, 2, 3, 7, somos 13. Estamos. Ay, me faltó colocar. Y acá no puedo hacer la opción. No. Y aquí no puedo compartir. No, sí puedo compartir. Ya. Sigamos con la guía. eh, con la guía de continuidad. Chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. El martes vamos a hacer un quiz. Vamos a ocupar toda la clase para hacerlo así. Si tienen dudas, yo les puedo ayudar también. Y damos por terminado eh, la unidad correspondiente al límite. Bueno, igual vamos a seguir viendo límites posteriormente, pero aplicado al concepto de derivada. ¿A quién llegó? Fuente de apoyo, Colegio Patmos. ¿Quién será? Mandemos la historia. Eh, Bien, entonces estábamos la clase pasada
hicimos el problema 4, les va a quedar a ustedes hacer el 5, que ustedes puedan inventar ya una función, así como dice aquí tras la gráfica, de un ejemplo de una función que cumpla estas características. Puede ser cualquier raya ya de función. Lo que importa es simplemente que cumpla los límites. Ya así, exactamente igual como el ejercicio de arriba, eh, que cumpla las condiciones dadas en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, como digo, puede ser cualquier raya, así un rayado en el plano cartesiano, pero que los bordes represente este límite. Por ejemplo, si me voy al menos infinito, que represente que la función toma o llega al valor 2. Eh, al menos Ah, profe, pero eso no fue lo que hicimos el martes, que nos tomó como toda la clase entenderlo. El 4 fue lo que hicimos eso. Pero ahora el problema 5 yo le estoy diciendo que para ustedes, ya para que lo hagan, porque se supone que me tienen que mandar la respuesta de esta guía, ya de lo que va quedando, eh, o mejor dicho, la resolución de la guía completa. eh, Ustedes tienen que inventar ahora la función para que cumpla este límite, por ejemplo, que en la infinita sea -2, que si me acerco al 0 por la izquierda sea igual a 0, ya que si me acerco al -3 desde la derecha sea igual al infinito. Ya, entonces, siguiendo el ejemplo de esto, o de lo que hicimos en la clase pasada, poder ahora inventar en el plano cartesiano, hacer el dibujo en el plano cartesiano de estos límites. Que ¿Y no cumpla, podría ser uno usted para refrescar la memoria? Es súper rápido. eh, a ver, por ejemplo, en el... A ver, déjame. Acá. No, nada que ver. Ahí estoy borrando unas cosas en el iPad. Para tener espacio. Ahí sí. Rodrigo y llamada. Ahí llegó Rodrigo. Y mi lápiz. Posiblemente. No, eso era Rodrigo. Entonces ahí tenemos. Entonces, el problema 5 ya ahí trace la gráfica de un ejemplo de una función f, ya que satisfaga todas las condiciones siguientes. Ya voy a hacer solamente uno, ya no voy a mostrar solamente, no voy a hacerlo completo, voy a hacer el que está acá al medio. Ustedes deberían rellenarlo. Entonces, que si me acerco al -3 desde la derecha, sea infinito. Entonces, si nos vamos al plano cartesiano, si dibujamos un plano cartesiano acá, por acá, ya pues, no se queda pegado de repente y no borra. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, XY. Y bueno, hay que ver igual los puntos en el eje X. Entonces en el eje X, por ejemplo, voy a tener el -1, por acá el -2, el -3, el -4, etcétera. Ya, lo mismo de acá, el 1, el 2, el 3. Entonces,
la condición o lo que pide el ejercicio es trazar un trozo de función que cumpla que el límite, cuando me acerco por la izquierda o la derecha, me acerco por la derecha al -3, o sea, -3 con un más chiquitito arriba de la función, eso tenga que ser igual a infinito. ¿Cómo sería eso entonces? Entonces, si me acerco al -3 desde la derecha, ya entonces vengo desde acá, entonces voy a barrer todo el plano, el eje X y me voy a detener en el -3. Entonces, en el -3, ya la función va al más infinito. Entonces, debiese ser una cosa. Aquí voy a dibujar, recuerden, la asíntota es vertical. Entonces, justo en el -3 debe existir una asíntota vertical, ¿ya? Cuya función o cuya gráfica sea x igual a -3. Esa es la asíntota. ¿Y qué es lo que ocurre con la asíntota? Se supone que nunca la función va a ir rozando, va a ir curva lo más posible alrededor o al costadito de la, de la asíntota. ¿Ya? Entonces, a ver, esto lo voy a mover un poco por arriba. No, señora. Voy a dejar un poquito más la asíntota por arriba. Ahí. Entonces la función debería hacer una cosa así. Entonces cuando se acerca al -3, algo así. ¿Ya? Entonces hay que fijarse con los límites, porque después dice después llega al +3. Ese es el otro valor que. No, miento. Después llega al 3 positivo. O sea, estoy acá en esa parte. Y si miro el ejercicio de al lado, ya para completar el tramo, entonces un tramo llega hasta al -3 y el otro llega hasta el 3 por la izquierda. Entonces, en ese tramo o en ese intervalo va a existir la función. Entonces, en el otro tramo, en el valor del -3, perdón, en el valor del 3 por la izquierda, que sería el valor que está acá, debe existir otra asíntota vertical porque va al menos infinito, según lo que aparece ahí el cuadrito en verde. Solo se hace la asíntota si va hacia el infinito, ¿no? Exactamente. Solo se hace la asíntota si va al infinito. Ya. Sí, 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 me estaba acordando porque eso aparece en la guía 11. Entonces, en el punto 3, aquí tiene que haber otra asíntota vertical, porque la función en ese tramo, esto era una línea curva y la cuestión del iPad lo enderezó. Ya, entonces va una cosa, debería ser una cosa así, pasando por el 0 y aquí se va al menos infinito. Hasta el menos infinito para allá y hasta el más infinito hacia arriba. Eso es el tramo, dos de los tramos, que serían estos dos, y ustedes completarían los otros que siguen. ¿Ya? Profe, Ujú. el número que sale abajo del límite se leen al revés, ¿eh? En temas símbolos. El valor al que tiende el X. ¿A eso te refieres tú? Sí. ¿Ese numerito? Mira, todos los números que su signo, el número está a la izquierda. ¿Ya? Entonces va a ser, si el signo está a la izquierda, es -3. ¿Ya? Cualquier El número. que está a la derecha significa hacia la dirección que va. Exactamente. El de la derecha va a la dirección. Si es positivo, significa me muevo desde la derecha hasta el punto.
si aparece un signo negativo, significa que me muevo desde la izquierda hacia el punto. Ok. Eso es lo que representa, esa es la convención. Me faltaba colocar acá el valor de la otra asíntota, que sería x igual a 3. Y entonces ustedes completarían los otros 3 que faltan para rellenar los dibujitos de la función. ¿Qué más? Íbamos a seguir, o yo le iba a mostrar algunos ejercicios de acá de la parte 2. Vamos a borrar un poco esto. Lo que hicimos en la guía pasada fue solamente El problema sacar cua- el límite. Sí, del problema 4. Ya. ¿Por qué escribo tan grande acá? Debería escribir más chico. Entonces, de los problemas que están acá planteados, vamos a hacer, les voy a mostrar el problema. Creo que habíamos hecho el 2, sí, habíamos hecho el 2. Vamos a hacer el problema 3. Entonces, el problema 3 hay que averiguar si la función es continua en el punto x igual 2. Ese es el ejercicio. Entonces, vamos a anotar aquí la función. Entonces, problema 3. Tengo f de x igual a x menos 1, x más 3. Y la pregunta ¿es continua la función en x igual a 2? Entonces, pregunta para ustedes. Para averiguar si una función es continua, paso 1, ¿qué es lo que había que calcular? Son 3 El pasos. valor de X, ¿no? El valor de x La ya lo conocen. imagen de X en Y. La imagen de x, muy bien. O sea, teníamos que evaluar la función en el puntito. En el puntito. Iba a decir eso, iba a decir evaluar, pero como que me sentí muy weón de repente. Ay, perdón. No, está bien, considera evaluar. Está bien. No, Seguridad, tío, seguridad. Paso, iba a escribir 1 y puse un signo de interrogación, no sé por qué puse eso. Paso 1. Entonces, evaluar la función en el puntito. O sea, f de 2. ¿Ya? Eso hay que calcular. Entonces, al evaluar f de 2, esto va a ser igual a 2 menos 1 partido por 2 más 3, menos un quinto. menos un quinto. Por lo tanto, existe el f en el punto. Ya, funciona. No se hace cero en el denominador, la cuestión no funciona. Ya son las cosas que había que ver. El paso 2, ¿cuál era el paso 2? Pero, ¿no había que tener como dos funciones para ver si era continuo? No necesariamente. ¿Por qué tienes dos funciones? Porque si es continuo no significa que como que está como que sigue una pura línea. Claro, pero por ejemplo, si tú ves el ejercicio de la función y si lo graficas, te vas a dar cuenta que no puedes colocar el punto x igual a menos 3.
¿Se ve eso o no se ve eso? Ya. Ya. Entiendo. De hecho, podemos graficarlo en honor al tiempo rápidamente para no tener que eh, graficarlo a mano. Siempre ustedes pueden ocupar el GeoGebra si tienen alguna duda. Al tiro les comparto la pantalla porque estoy escribiendo acá, esperando a que me cargue. Y f de x igual x menos 1 dividido x menos 3. Entonces, esa es la función. Aquí está x menos 1 y x menos 3. Entonces, si vemos el dibujo, es una función asintótica. Ya recuerden que las funciones asintóticas tienen, o al estar divididas por, es como la división de funciones lineal. Ya tengo una función lineal arriba en el numerador, tengo una función lineal abajo en el denominador, pero cuando la grafica no se comportan como función lineal claramente. Como recién mencionaba Diego, el problema está cuando el x vale 3. Y aquí se ve claramente en el gráfico. Entonces la función jamás va a tomar el punto de x igual a 3. Se lo va a saltar hacia el menos infinito y de repente, pum, mágicamente se pega un salto y la función viene desde el más infinito. Y sigue su camino hasta completar la recta de los números reales en el eje X. Ya, esa es la gráfica de la función de ese ejercicio. Entonces ahora, bueno, como estamos viendo en el ejercicio claramente no es continua, pero hay que demostrarlo. Hay una cosa que nos va a quedar pendiente que no lo voy a decidir no pasarla, que es, pero simplemente se lo voy a mencionar, que existe la manera de reparar una función cuando es discontinua. Entonces, como un par de cositas que uno puede hacer con respecto al dominio de la función para, entre comillas, ya arreglar una función para que sea continua. ¿Ya? Decidí no verlo porque quedan prácticamente 2 meses y medio de clase y todavía me quedan 2 unidades por ver y no sé cómo las voy a alcanzar realmente. Entonces, el paso 2 es averiguar los límites, en este caso. Asignar a historia. Entonces, calcular el límite. Calcular el límite para f de x cuando x tiende a 3. Entonces, como vimos el gráfico de la función, eh, como es, y como vimos el gráfico de la función, y al evaluar la función con o colocar el 3 dentro de la función, por ejemplo, si colocamos aquí el 3 o evaluamos el f de 3, ¿qué estoy haciendo? F de 2. Nada que ver. Están preguntando en 2, no en 3. Están preguntando en x igual a 2. Entonces en ese caso no hay problema, es simplemente que llegar a reemplazar nomás. O sea, me explico. Si hubiesen preguntado averiguar el límite en x igual a menos a 3 o a 3 a menos... me estoy mareando. ¿Cuál es la función? Es que parece que la escribí mal con los signos. X más 3. Sí, había escrito mal en el, ¿cómo se llama? En el GeoGebra dibujé una función x menos 3, ¿ya? Pero era x más 3, según lo que aparece acá en el apunte. Bueno, la cuestión es más fácil porque simplemente no nos están preguntando acerca del punto x igual a menos 3, simplemente están preguntando en x igual a 2. Si me preguntan en x igual a 2 y calcular el límite en x igual a 2, basta simplemente con reemplazar
el 2 en la función y va a quedar nuevamente 2 menos 1 partido por 2 más 3, y eso también va a dar un quinto. Ya, no hay que evaluar límites laterales ni nada de eso en este caso porque no se indefine, no produce el 0 partido por 0 o algo partido por 0. Entonces simplemente basta con reemplazar y calcular el límite. Entonces vemos que en el paso 1 y en el paso 2 los resultados son iguales. Por lo tanto, en el paso 3, que uno prácticamente es anotar o confirmar lo anterior, se supone que el paso 3 debe ser que el f de a o f del puntito tiene que ser igual al límite de la función evaluado en ese puntito, en x tendiendo a. El resultado primero de aquí, o el primer resultado que aparece, entonces, ese resultado de aquí es igual a un quinto. Y este resultado del límite ya lo calculamos y también es igual a un quinto. Por lo tanto, son iguales. Entonces, al ver que son iguales, uno concluye, por lo tanto, la función en ese punto es continua. ¿Ya? La función en x igual a 2 es continua. ¿Ya? Podemos hacer el mismo ejercicio, pero lo voy a mejor anotar abajo para continuar el hilo. Por lo tanto, la función es continua. Entonces podemos hacer el mismo ejercicio, pero preguntarnos si la función ¿qué pasaría en cuando no le achunto los dos dedos a la vez para hacerle zoom? Pasa eso. Entonces con la misma función es continua, en x igual a menos 3, el punto en cuestión. Entonces, para averiguarlo, hay que nuevamente repetir los mismos pasos, pero hablar en x igual a menos 3. Entonces, por ejemplo, en paso 1 sería preguntarse, f de menos 3, ¿existe? Entonces, para averiguar si existe f de menos 3, reemplazamos. Reemplazamos la función f de menos 3. Esto sería igual a menos 3 menos 1 partido por menos 3 más 3. Entonces, esto va a dar menos 4 partido por 0. No, Y eso indefinido. significa que da infinito y por lo tanto no existe el límite. Ya que está indefinido. Entonces vamos al paso 2. Qué raro el infinito, pero es un infinito. Ahí sí. El paso 2 es averiguar si existe el límite de la función. ¿Qué quiere entrar Franco? Clases. Sería el límite de f de x cuando x tiende a menos 3.
existe. Entonces, como vimos en la gráfica, y la forma que tiene, la forma asintótica que tiene esta función, tenemos que evaluar los límites laterales. ¿Y por qué hay que evaluar los límites laterales? Por la sencilla razón también de que el resultado al evaluar el -3 no da esta indeterminación de la función, no existe un valor a calcular. Entonces tenemos que calcular límites laterales. Que sería el límite de la función f de x cuando me acerco al -3 por la derecha. Ese debe ser igual al límite de f de x cuando x, o cuando me acerco a x, o cuando me acerco al -3 por la izquierda. Esos límites laterales deben ser iguales para que exista el límite. Si son distintos, chao, no hay nada que hacer. Entonces, si nos acercamos al límite, al -3 por la izquierda, bueno, voy a hacer un bosquejo aquí del monito de la función para tenerla presente. Era entonces tengo el -1, -2, -3, 1, 2, 3. Entonces la función era una cosa así. Entonces en el lado izquierdo era una asíntota que iba hasta el menos infinito, y en el lado derecho era otra asíntota que venía desde el infinito positivo y se va para allá. En algún lugar corta la función, no sé dónde corta, pero eso habría que revisarlo. Pero me interesan el eje vertical. Entonces en el eje vertical tenemos lo que ya vimos, la asíntota vertical, que sería la línea roja que estoy dibujando, que pasa por el 3. Justo se me fue por el lado del 3. Y ese sería x igual a -3. Mejor dicho, que pasa por el -3. Ya no, que pasa por el -3. Entonces, si miramos la gráfica, ya, y si ustedes no saben todavía cómo graficar esto, pueden nuevamente, insisto, recurrir a hacerlo en el GeoGebra. Vemos que el límite, cuando me acerco al 3 desde la derecha, si me acerco al 3 desde la derecha, o sea, vengo desde la derecha y de la derecha llego hasta al -3, mejor dicho, al menos, dale con decir 3, el -3. Cuando acerco al -3 es más infinito. Esto es más infinito. Si me acerco al -3 desde la izquierda, vengo desde la izquierda en el plano cartesiano y voy a detenerme justo en el -3 y veo que en ese lugar la función se va al menos infinito. Entonces, ¿son iguales? Primero que todo, ¿son iguales los límites? No, No, no son iguales. En el caso, por ejemplo, que fuesen en el caso que fuesen ambos signos del infinito, por ejemplo, positivo en el límite lateral izquierdo y positivo, infinito positivo en el límite lateral derecho, ya, o sea, una condición es que los límites laterales deben ser iguales. Pero si da infinito ambos, ya eso significa que el límite aún así no existe, ya, o no se sabe cuál es el valor del límite por ser infinito. El límite siempre tiene que ser un valor, un número real.
cualquier número, ya, pero y ese cualquier número debe ser igual en ambos límites laterales, para que exista el límite y para que sea ese el valor del límite. Pero como, eh, bueno, en este caso los límites son infinitos, pero son signos distintos, aún así el límite no existe. Por lo tanto, ¿por qué pasó eso? Por lo tanto, no existe el límite. Entonces aquí concluimos en el paso 3 que la función es discontinua en x igual a menos 3. Ahí está el desarrollo de todo el ejercicio. Profe, ¿puede poner un poco el ejemplo de x igual a 2? Claro. Gracias. Ahí están los dos. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? envío mi guía, o sea, la guía que le mandé a la 11, o todavía no. Espérate. Vamos a revisar el tiro. No me metí al aula, tengo que subir las clases, tengo que actualizarlo. Tengo acá una de Agustín Tomás Pacheco, ¿ya? Sí, ese soy yo. Y tengo de Florencia, de Felipe, de Martín y de Nevenka. Me faltan todavía 7, 8, que son 3. 8 guías de la guía anterior, ¿ya? Pero por lo menos le digo, Sí, sí está. ya, vale. Ya, les voy a ayudar un poco con uno de los ejercicios de desafío que aparecen en la guía, que es el problema eh, el problema de desafío A. Tiene más álgebra, tiene ahí sí. Entonces, hay unos problemas, bueno, a ver, insisto, recuerden, si hay algún ejercicio muy difícil, recuerden que la guía debería tener como el 80%
realizada. Si hay algún ejercicio de estos que están acá, obviamente que no puedan hacerlo o que no saben cómo hacerlo o simplemente le da flojera buscar y averiguar cómo hacerlo, ya también lo pueden omitir, ya existe esa opción. Creo que de ahí el problema más difícil es el de acá, porque recién, mientras ustedes estaban ahí copiando, estaba analizándolos y el problema de ahí puede ser complicado porque hay que encontrar los valores. En cambio, el que yo voy a mostrarle ahora cómo hacerlo, o cómo avanzar en este ejercicio en los 13 minutos que quedan de clase, la idea es que a lo mejor lo alcanzo a hacer entero, ya, pero no sé, ahí lo vemos. Es difícil porque tiene harta álgebra, y el problema que queda abajo de los desafíos B ya es dibujar por tramo una función. Recuerden que siempre pueden buscar el GeoGebra para dibujar por tramo y averiguar, porque aquí lo que están preguntando en el último ejercicio, averiguar esos valores de A. Eso incluso lo pueden sacar gráficamente. Si ocupan el GeoGebra, chiquillos, para hacer gráfico, sáquenle un pantallazo a lo que graficaron en el GeoGebra y se lo pegan al desarrollo del ejercicio mediante por foto, en un Word, en un PDF. Recuerden, por favor, mandar siempre las clases, o sea, la guía en Word o en PDF, para avanzar más rápido con la revisión. A ver si para el martes les tengo la tarea también desarrollada, o quizá antes para que puedan estudiar los que me mandaron la tarea, los 5 que me mandaron la tarea. Entonces, bien, vamos a evaluar ese límite que está acá. Ya, ese problema de ahí. No me gusta que pase eso cuando rayo. Ahí sí. Lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, evaluar el límite. Evaluar el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x menos 1. Ojo que es la raíz cúbica partido por la raíz de x menos 1. Primero que todo, no se puede simplificar. Ya, eso es lo primero que tienen que ver. No se puede simplificar porque acá tenemos una raíz cúbica, ¿ya? Y en el denominador tenemos una raíz cuadrada. Simple y ordinaria raíz cuadrada. Podemos partir por la raíz cuadrada, que es lo más sencillo. Recuerden que se puede racionalizar. Ojo que no se puede racionalizar por raíces al cubo, ¿ya? Porque no vamos a tener no vamos a poder aplicar la condición o el beneficio que trae hacer una suma por su diferencia en el caso de la raíz cúbica, pero en el caso de la raíz cuadrada del denominador sí se puede hacer eso. Entonces vamos simplemente primero a racionalizar por la raíz, por el denominador. Entonces tengo la raíz de x más 1, perdón, partido por la raíz de x más 1. Entonces, si racionalizamos el denominador, y ahora podemos multiplicar término con término, esto va a ir quedando. Momento, primero que todo me saltó un paso. Si verifican cuando reemplazan el x igual a 1 dentro de la función, ya les va a quedar una cosa como 0 partido por 0. Ya, en ese caso hay que empezar a buscar algún método para poder quitar o eliminar o simplificar el término que le está produciendo que está alterando el desarrollo del ejercicio, ya definiendo la función. Entonces, ahora como ya sabemos que es 0 partido por 0, procedemos buscando alguna herramienta. Dentro de las que conocemos tenemos la racionalización.
racionalizando esto que está acá, vamos a escribir abajito la continuación del ejercicio. Tengo entonces que el límite cuando x tiende a 1, entonces el numerador va a quedar exactamente igual, no puedo hacer mucho, multiplicado por la raíz de x más 1, pero el denominador tengo la raíz de x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 1. Entonces, como ya hemos visto, lo que está abajo en el denominador es una suma por su diferencia, que se puede resolver x menos 1 multiplicado por la raíz de x más 1, que se puede resolver elevando al cuadrado cada uno de los términos. Entonces, vamos a tener la raíz de x, todo eso al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Si resolvemos, entonces nuevamente el numerador, perdón, queda exactamente igual por la raíz de x más 1 partido por x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque el cuadrado de la raíz se puede eliminar con la raíz, el cuadrado que aparece ahí. Pero volvemos al mismo problema. Ahora, si reemplazo nuevamente el x igual a 1 en la función, tengo exactamente el mismo problema y se sigue indefiniendo. Sigue dando 0 partido por 0 al reemplazar x igual a 1. Entonces, el problema obviamente no ha terminado. Entonces, ¿cómo proceder? Hay que atacar la otra raíz. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo atacamos la otra raíz? Entonces, yo lo había dicho en la clase anterior, que para este ejercicio había que ocupar la diferencia de los cubos. Entonces, tenemos, por ejemplo, a al cubo menos b al cubo. Eso se puede escribir como a menos b multiplicado por a cuadrado más ab más b cuadrado. Esa es la formulita para la diferencia de los cubos. Entonces, lo que nosotros tenemos en el ejercicio, o lo que podemos reconocer, o lo que podemos igualar y aprovechar de esto, ya es este término. Este término que está aquí, ya es equivalente al término que aparece acá, al a menos b. Ese es el truco. A menos b. Entonces, para que queden como, entre comillas, como iguales, el término de la derecha de la diferencia de cubos, como ese término está multiplicando, va a pasar dividiendo al término de diferencia de cubos, ya entonces va a quedar una cosa como a menos b igual a cubo menos b cubo partido por a cuadrado más ab más b cuadrado. Ahora, como les insisto, como les decía, quién es a y quién es b son los términos que aparecen marcados en verde. Vamos a decir en este caso que el a es igual, mejor lo dibujo, lo escribo en verde. Vamos a decir que el a es igual a la raíz cúbica de 3, a la raíz cúbica de x, y el b es igual a menos 1. Si reemplazamos
estos valores, aquí la diferencia de cubos que le acabo de escribir, y posteriormente reemplazamos todo esto en la función, vamos a poder resolver el problema. Entonces, veamos cómo va quedando. Entonces, a menos b, ¿ya? A menos b sería la raíz cúbica de x menos 1 es igual a la raíz cúbica de x, todo eso al cubo, según la formulita que anotamos, menos 1 al cubo, dividido de la raíz cúbica de x al cuadrado. Estoy siguiendo esta fórmula, por si acaso, para el desarrollo, más la raíz cúbica de x por 1 más 1 al cuadrado. Entonces, si nos fijamos en el lado derecho, ¿qué pasa con la raíz cúbica que aparece? Profe, una consulta. ¿Sí? Todo esto empezó con raíz cúbica de x menos 1 partido en raíz cuadrada de x menos ¿Sí? 1. Ahí está el, claro. Ya. A ver, repasemos primero. Lo primero que hicimos fue racionalizar por el x más 1. Pero al racionalizar por el x más 1, eso que ustedes ya les había enseñado anteriormente, llegamos a este paso, que aquí estoy marcando en negro. Entonces, en ese paso, verificamos nuevamente que sigue dando 0 partido por 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Hay que atacar la otra raíz. Y la otra raíz, el mecanismo que se ataca es mediante la diferencia de cubos. Entonces, la fórmula de la diferencia de cubos es esta formulita que está acá. ¿Ya? Entonces, esa formulita, voy a decir que el a y el b son exactamente equivalentes a la raíz de x menos 1. Por eso lo marqué en verde. Entonces, lo que hice simplemente fue despejar el a y el menos b. Voy a seguir marcando en verde porque sigue en el hilo ahí. Simplemente lo despejé y me quedó la fórmula que está el a cubo menos b cubo partido por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces ahí definí el a, que es la raíz de x menos 3 en verde, y el b, que es el menos 1. Entonces ahora simplemente reemplacé acá arriba. Recuerden que esto es a menos b. Ahora vamos a escribir toda la fórmula completa aquí. Entonces esto es a menos b igual a al cubo menos b al cubo. Todo eso dividido de a cuadrado más ab más b cuadrado. Todo eso son equivalentes. Entonces la línea de abajo reemplacé el a y reemplacé el b. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa con la raíz cúbica y con el x al cubo? ¿Qué se puede hacer en esa línea? Bueno, ahora queda resolver, ya entre paréntesis, queda resolver las cosas que se pueda resolver, como la potencia o la resta, etcétera, lo que se pueda resolver. ¿Está elevado el cubo? Sí, están elevado al cubo. Es una raíz cúbica y es un x al cubo. Todo esto está elevado al cubo. Queda x, ¿no? Va a quedar simplemente la x solita. Ya, entonces puedo simplificar la raíz, la puedo simplificar con el cubo. Entonces si reemplazo, o sea, si sigo resolviendo, me queda la raíz cúbica de x menos 1 es igual a x menos 1, todo eso dividido de la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1 al cuadrado también da 1. Entonces ahora todo esto lo reemplazo
en el límite que estábamos haciendo. Súper largo el ejercicio. Reemplazo en el límite. Entonces, fíjense que el x, este x menos 1 que está acá, ya es, por eso lo marqué con verde, ya para que vean que son exactamente iguales. Entonces ahora viene la magia. Voy a reemplazar quedando el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 dividido, perdón. ¿Está listo en todos los casos del ejercicio? Ah, pero te pasó la hora. Necesito terminarlo. Un minuto. Reemplazo este último resultado en el límite donde nos quedamos, que fue acá. Acá nos quedamos estancados adelante. Ya, no está ahí marcado en rojo. Entonces, si reemplazo todo, va a quedar x menos 1 partido por la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1. Eso es el reemplazo simplemente de lo que está en verde. Ahora me falta anotar lo que sigue o lo que quedaba del límite. Y lo que quedaba era un por la raíz de x más 1 y abajo también quedaba otro por x menos 1. Entonces el conflicto era poder eliminar el x menos 1 que ahora puedo eliminar, que ahora puedo simplificar. Si lo simplifico, se van. Y me quedan puros términos positivos abajo en raíz. Ahora si reemplazo el límite, cuando x tiende a 1, de lo que quedó, que es raíz de x más 1, partido por la raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de x más 1, eso es igual a 1 más 1 partido por 1 más 1 más 1. Resultado final, 2/3. Ahí se los dejo anotado entero para que lo vean. El desarrollo de cada uno de los pasos, cópienlo, traten de entender el desarrollo, cómo se fue haciendo. Lo hice súper rápido, me hubiese gustado haber tenido más tiempo para haber podido explicarlo mejor. ¿Ya? Pero básicamente son los mismos problemas que habíamos visto anteriormente con las raíces, con la racionalización, de simplificar los términos que existían, solamente que aquí hay un método un poquito más complejo con el álgebra en el desarrollo del ejercicio. Ya, esto lo voy a arreglar, lo voy a escribir mejor, estaba feo. Eso era A menos B. Ahí sí. Ese era el problema, desafío, ese era el desafío también. Ya, el desafío 6A, que era tal vez de los problemas con desarrollo algebraico un poquito más denso. Y el que sigue también está complicado, es complicado. De hecho, todavía no sé la respuesta de ejercicio. No lo he hecho. El desafío B, en cambio, no es complicado. Es graficar, lo pueden buscar o desarrollar como lo veníamos haciendo. Y ahora, antes de irnos, para el martes, vamos a hacer un quiz. Repasen los límites al infinito. Límites límites normales con x tendiendo a un número real, cualquier número A, ya, donde hay que racionalizar, donde hay que simplificar, y continuidad. Los ejercicios de continuidad que veníamos haciendo, posiblemente aparezca un grafiquito donde haya que analizar, posiblemente aparezca otro ejercicio donde haya que
hacer los ejercicios, los paso a paso para averiguar si una función es continua o no, ¿ya? Un ejercicio de límite de uno de cada uno posiblemente, así que van a ver, sean entre 4 a 5 ejercicios más o menos lo que pretendo colocar para el martes, para el quiz, ¿ya? Ahora sí los dejo libre, perdón por pasarme de 7 minutos, ¿ya? Una consulta. profe, no se preocupe. Ya, están listos, ahí nos estamos viendo. Hasta el martes. Ahí nos Ya, vemos. profe, nos vemos. Muy bien. Luego, profe, que esté bien. Ya, igual, chao.